la Ciudad de México se ubica el emblemático Monumento a la Revolución, el cual fue edificado aprovechando parte de la estructura de hierro que en un principio iba a ser destinada para el Palacio Legislativo. El recinto había sido promovido por el presidente Porfirio Díaz y su gobierno mismo, que en el año de 1897 emitió una convocatoria internacional para la realización de este proyecto, de la futura sede de las cámaras de diputados y senadores. Tras el proceso de selección, la primera piedra de este edificio fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por el propio presidente Díaz, pero la construcción del Palacio Legislativo fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias. Sin embargo, una vez terminado el movimiento social, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia propuso aprovechar parte de la estructura de la frustrada sede legislativa para elegir un monumento a la entonces recién terminada Revolución Mexicana, sugerencia que fue aceptada y su construcción abarcó de 1933 a 1938. Con el paso del tiempo, este monumento también se convirtió en mausoleo, donde ahora descansan los restos de próceres revolucionarios como Francisco Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. En los sótanos del edificio se estableció a partir de 1986 un pequeño museo que de manera sencilla y sugerente expone 50 años de la historia de México, desde 1867, en que Benito Juárez reafirmó la soberanía nacional, hasta el año de 1917, en que se firma la nueva Constitución mexicana. Puesto que dicho museo y monumento está enfocado hacia la revolución y el porfiriato, les hablaré un poco sobre ello. El porfiriato se le llama porfiriato al periodo comprendido entre los años 1876 y 1911, tiempo durante el cual Porfirio Díaz fue presidente de México. Este periodo de gobierno se interrumpió solo por 4 años, comprendidos de 1880 y hasta 1884, cuando ejerció la presidencia Manuel González, con nuevas elecciones presidenciales, y ganó Porfirio Díaz las mismas. El 1 de diciembre de 1884 regresaría al poder. Si bien es cierto que durante el largo mandato presidencial del general Díaz, a consecuencia de sus sucesivas reelecciones, México logró un importante desarrollo económico, el beneficio fue solo para unos cuantos, en su mayoría empresarios extranjeros y familias acomodadas simpatizantes de las ideas políticas del gobierno Díaz. La clase trabajadora, a pesar del auge económico, nunca vio una mejoría en su calidad de vida. Muy a lo contrario, fueron explotados en los trabajos que realizaban en fábricas o haciendas y remunerados con sueldos extremadamente bajos que no satisfacían ni siquiera las necesidades más esenciales para vivir. Los indígenas serían otro sector poblacional que durante el porfiriato vería afectados sus derechos, siendo despojados de tierras comunales mediante decretos que beneficiaban el latifundismo. Así las capitales nacionales y extranjeros se hicieron de grandes extensiones de tierra en las que irónicamente muchos indígenas trabajaban. El porfiriato fue un periodo de claroscuro, o en palabras sencillas, desigualdades extremadamente marcadas entre las clases sociales vulnerables y la clase acomodada. Respecto a la desigualdad que había entre las clases de la población indígena y la clase baja, fue una de las causas o uno de los aspectos por los cuales comenzó la Revolución Mexicana, puesto que estos no, no tenían los mismos derechos que los demás, siendo que los extranjeros eran los que prácticamente recibían todo
Recibían todo como lo eran sus salarios o sus tierras en las cuales ellos vivían o trabajaban. Debido a estas desigualdades, es dado a conocer el manifiesto y programa del Partido Liberal Mexicano, organización encabezada, entre otros, por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan Saravia, Antonio y Villarreal, Librado Rivera, Manuel Saravia y Rosalio Bustamante. Los antecedentes del Partido Liberal Mexicano pueden ubicarse en la formación del grupo que realizaba el periódico Regeneración desde 1900, en el que se manifestó una de las oposiciones más frontales y decididas a la dictadura de Porfirio Díaz. Sin duda se convirtió en un medio que dio a conocer una de las corrientes ideológicas más significativas que influirían en la Revolución Mexicana. El Plan de San Luis Potosí fue un documento político proclamado desde San Antonio, Texas, por el líder del movimiento revolucionario mexicano, candidato presidencial del Partido Nacional antireeleccionista, Francisco Madero. El Plan de San Luis Potosí consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, considerando agotados los recursos legales, desconociendo la reelección de Porfirio Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando a nuevos comicios. Mientras tanto, Madero asumiría la presidencia provisional. La fecha para dar inicio al levantamiento fue designada para el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. El documento debería ser distribuido mientras tanto de forma discreta. Francisco Ignacio Madero, político mexicano cuyo pronunciamiento contra el régimen de Porfirio Díaz desencadenó la Revolución Mexicana. Hombre sencillo e idealista de firmes convicciones democráticas y sincera preocupación social, Francisco Madero quiso superar mediante las urnas la anquilosada dictadura de Porfirio Díaz, presentando su candidatura como cabeza del Partido Antireeleccionista en los comicios de 1910. Bueno, respecto al museo, fue demasiado agradable, puesto que